a todos los alumnos que están presentes en esta primera clase, en este primer teórico del módulo de Patología y Diagnóstico 3 de este año lectivo. Y como verán, estamos por iniciar justamente el ciclo de teóricos con el área de periodoncia, lo cual en realidad no es una casualidad, sino cuando partimos nosotros de la idea de tratamientos de tipo integrales en un paciente odontológico, es lógico pensar que todo tipo de tratamiento que se le pueda llegar a suministrar a ese paciente debe ser realizado en tejidos en muy buen estado sanitario. Para eso es muy importante tener en cuenta el estado periodontal. Por eso hacemos hincapié desde un primer momento en el cursado que vamos a realizar este año en este módulo de la importancia que tiene todo lo referente a las condiciones periodontales, gingivales y periodontales del paciente. De ahí que comenzamos justamente con esta área y lo van a notar ustedes también en los próximos talleres que vamos a ir teniendo, donde vamos a tratar de remarcar algunos conceptos que consideramos que son básicos para la formación que ustedes deben tener, al menos la más básica, la más elemental desde el punto de vista de la periodoncia. Hoy, como ven, vamos a tratar un tema que por primera vez incluimos en la currícula de este año, y es la relación entre la enfermedad periodontal y las enfermedades sistémicas. Para eso creo que es interesante que tengamos en cuenta de la idea de considerar a la enfermedad periodontal desde el punto de vista conceptual. Por eso ponemos, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos justamente de enfermedad periodontal? Bueno, estamos hablando de una de las enfermedades más comunes en el hombre y, sin lugar a dudas, la causa más importante de pérdida de piezas dentarias en adultos en la actualidad. Creo que esta imagen que ustedes observan y que pueden leer es más que elocuente respecto de la magnificencia que tiene la enfermedad periodontal en el mundo. Y fíjense, estaríamos hablando acá de aquellos casos más severos de enfermedad periodontal, ni hablar de otro tipo de lesiones periodontales leves. Acá estamos hablando de las situaciones más severas. Y hay datos concretos que de alguna manera van a estar reflejando y van a mostrar a ustedes de qué importancia hablamos cuando hablamos de la enfermedad periodontal. Estamos hablando de una enfermedad de 750 millones de personas que presentan en sus características más severas en el mundo. Por otra parte, en un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente unos 10 años atrás, llevó su tiempo, por supuesto, se concluyó hace 5 años, pero se tomaron registros sobre casi 300 enfermedades en general en el mundo, y fíjense que la enfermedad periodontal nada más y nada menos que aparece en el 6º lugar, es la 6ª enfermedad más prevalente de todas estas que han sido investigadas. También 3 de cada 10 personas en el mundo, que son adultos mayores, presentan pérdida de inserción de 6 milímetros o más. Recordemos que cuando hablamos ya de la pérdida de más de 4 o 5 milímetros, estamos hablando de una enfermedad periodontal completamente instalada, de una enfermedad periodontal ya importante en cuanto a la pérdida de esos tejidos de soporte. Bueno, como ven, 3 de cada 10 adultos mayores ya tienen esa pérdida de inserción, no solo de 6, ya incluso de más. Por otra parte, ven ustedes que el 50% de adultos mayores presentan pérdida dental grave. Cuando hablamos de pérdida dental grave, estamos hablando prácticamente de la mitad de la dentición del ser humano. O sea que 16 dientes o más
como consecuencia justamente de trastornos periodontales. Y finalmente, el 20% de los mayores de 60 años ya son edéntulos. Entonces, por eso les decía la elocuencia de este gráfico, de este cuadro, donde ustedes pueden tener justamente lo importante que resulta hoy como una de las enfermedades de mayor prevalencia justamente. Ahora bien, estamos hablando de una enfermedad oral que ha venido siendo estudiada y ha venido siendo investigada, sobre todo en las últimas 3 décadas. De ahí que se conoce con certeza que su etiología es eminentemente multifactorial. Y hay puntos que reflejan la importancia que se le ha dado a la investigación y que han sido tomados como verdaderos puntos de referencia para ir encontrando cada vez más explicación a esta enfermedad. Uno de ellos, como ven acá, es el de las causas microbianas. No solo las causas microbianas se tienen en cuenta en este caso, también se tienen en cuenta el efecto del huésped, o sea, de la persona, en lo que significa justamente la enfermedad periodontal, en la expresión de la enfermedad periodontal. También el mecanismo histofisiológico, que es lo que lleva a la pérdida de los tejidos periodontales, y finalmente el impacto que tiene toda esta patología en la salud general. Y explicamos brevemente cada uno de estos puntos. Fíjense ustedes cuando hablamos de causa microbiana, ¿a qué nos referimos específicamente? El microorganismo, que vamos a ver ahora un poquito respecto de la importancia que tiene, el microorganismo lo que genera es una suerte de, o cantidad de sustancias que son las que van a provocar determinado tipo de reacciones justamente en las células del organismo. Por ejemplo, los lipopolisacáridos, por ejemplo, los anticuerpos, los productos bacterianos. Todos estos son elementos generados por las bacterias. La bacteria se instala justamente en cercanías de los tejidos periodontales y comienza a hay un micrófono que está acoplando, me parece, ¿eh? Sí, se está acoplando con otra persona, Doc. Por favor, silencien todos sus micrófonos, chicos. Bien. A mí se me escucha, ¿verdad? Sí, Doc, ahí se le escucha perfecto. Perfecto, entonces. Les decía, luego de las causas microbianas tenemos que ver cuál es el efecto del huésped en la expresión de la enfermedad. Y de eso dependen justamente la actividad que realizan las células del huésped. Estas células lo que van a hacer una vez que son activadas o digamos de alguna manera irritadas justamente por las bacterias, es generar una serie de elementos como por ejemplo las interleuquinas, como por ejemplo las prostaglandinas, las matriz metaloproteinasa y el factor de necrosis tumoral. Estos elementos generados justamente por las células del huésped, como les decía, debido a la irritación que le producen las bacterias, fíjense cómo se va dando toda una cadena de acontecimientos. Bueno, les decía, todas estas sustancias van a provocar justamente como les decía hoy, un mecanismo histofisiológico que es lo que finalmente destruye a los tejidos. Entonces se va a provocar una estimulación osteoclástica, es decir, va a empezar a haber pérdida de hueso. Ustedes saben que el hueso normalmente debe mantener un equilibrio que se llama justamente equilibrio biofisiológico del hueso, en el cual se sabe que, si bien es cierto que el mismo desgaste propio histofisiológico va provocando un desgaste de ese tejido óseo, también se va formando paralelamente hueso nuevo. Ese es el equilibrio biofisiológico. Pero acá se altera. Entonces se estimulan justamente aquellas células
que producen destrucción ósea, que son las osteoclásticas, con lo cual, lógicamente, ya comienza a empeorar o agravarse el cuadro de destrucción de los tejidos periodontales. Luego, ya hay ruptura del colágeno, el elemento fundamental desde el punto de vista hístico de los tejidos periodontales, y como si fuera poco, hay una inhibición en la formación de nuevo colágeno. Todo eso trae como consecuencia, está acá el cuadrito, las alteraciones de los tejidos conectivos y finalmente la pérdida ósea, o sea, la instalación concretamente de lo que es la enfermedad periodontal. Y eso es lo que ahora se piensa que puede tener algún tipo de impacto justamente en la salud general. Y se viene estudiando estos tópicos que acabo de señalarles con mucho detenimiento, porque lo que se intenta es de entender a esta compleja interacción que se da entre una inflamación o infección e inflamación crónica, como es el caso de la enfermedad periodontal, y determinadas patologías de tipo sistémica, algunas de ellas realmente graves, lo que ha cambiado de alguna manera la forma de ver o de pensar a la enfermedad periodontal. El paradigma de enfermedad periodontal ha cambiado en los últimos tiempos en el contexto de lo que es justamente la salud general. Nos preguntamos, ¿puede la enfermedad periodontal ser el punto de partida de alteraciones en otros sitios del organismo? Si esto es así, si respondemos afirmativamente, la pregunta es obvia. ¿Por qué? Bueno, todo esto que yo les estoy mencionando y que comencé justamente a explicar y a darle un breve repaso de lo que es ese mecanismo histofisiológico que se desata, todo ese componente inflamatorio, infeccioso, como consecuencia de esas bacterias, todo esto parte justamente de este nicho ecológico que es en principio el surco gingival y que luego se transforma en un verdadero saco, en un verdadero elemento con una profundidad más que importante, que lo único que hace es lograr que se junte mayor cantidad de elementos bacterianos con todos sus productos y se lleve adelante todo este proceso que ya he explicado. Ahora bien, ¿puede quedar solo localizado allí la enfermedad periodontal? En realidad, la idea, el principio que establecía que las infecciones de la boca también podían de alguna manera ser infecciones que podían afectar a otros sitios del cuerpo humano, no es una idea absolutamente para nada nueva. Fíjense, este cuadro que les pongo acá, estamos hablando de 3.500 años atrás, cuando ya los médicos egipcios sabían de las infecciones dentales, la importancia que tenían y que requerían un tratamiento muy cuidadoso porque podían dar lugar, como dice acá, a complicaciones con riesgo vital. Esto no solamente lo vieron y lo conocían los egipcios, hay también datos de los asirios, datos de los médicos griegos, que ya veían la importancia que podría tener hipotéticamente cualquier tipo de enfermedad que comenzaba en la boca y podría llegar a otras partes del cuerpo. Entonces, esto comienza, por supuesto, se mantiene a través del tiempo, pero siempre con conocimientos más que nada teóricos. Recién hacia fines del siglo XIX, Miller, H.D. Miller, un americano, es quien, junto con un inglés que era el doctor Hunter, postulan la importancia que podría tener lo que ellos denominaron IFD, que era la infección focal dentaria. Entonces ellos habían recopilado una serie de datos, de información, y comenzaron a darle mucha importancia a esa participación de las infecciones bucales y la posibilidad de que éstas a su vez pudieran salir de la boca y transformarse en
infecciones extraorales. Es decir, el IFD que ustedes vieron recién serían las infecciones extraorales causadas por patógenos orales. Desde principios del siglo XX, como yo les dije, 1890, 1891, los estudios justamente de Miller fueron los que trascendieron, y ese concepto se mantuvo durante muchos años, prácticamente la mitad del siglo XX, se le dio gran importancia, hay muchos trabajos relacionados con este tema, hasta aproximadamente, como ven acá, el año 1950, la década de los años 50, donde este concepto comienza a perder ya vigencia. ¿Por qué? Y bueno, porque esto dio lugar, por ejemplo, la idea, el concepto, que si se tenían piezas dentarias en mal estado, encías en mal estado, eso podría llegar a provocar infecciones en otras partes del cuerpo. Lo único que logró fue una gran revolución extraccionista en los profesionales odontólogos, o sea, creían que eliminando todas las piezas dentarias de la boca, ya con eso se evitaba el riesgo. Y después se empezó a ver de que en realidad no era tan así. Empezaron a ver gente que lo mismo se enfermaba, aún sin tener ninguna pieza dentaria, o que aún quitándole esa pieza dentaria cuando tenían la enfermedad seguía su curso y la persona incluso llegaba a fallecer. De manera que ese fue el motivo principal por el cual esta teoría de la infección focal deja de tenerse en cuenta durante muchos años. Recién, a partir de los años 80, la teoría de la infección focal empieza a tener otra vez un nuevo auge. Se recupera un poquito la luz, o a la luz, mejor dicho acá, como dice, de los hallazgos. Hay una serie de investigaciones que empiezan a mostrar algún grado de asociación. Y en esto tuvo mucho que ver la era actual, como ven ahí, de la medicina y la odontología basada en la evidencia. Ese tipo de estudios, hoy realmente todavía muy en boga, es lo que empezó a dar una serie de conceptos nuevos, una serie de resultados, teniendo en cuenta que veían justamente algún tipo de asociación o de relación. Cuando se empieza, ustedes saben que la medicina, o en este caso la odontología basada en la evidencia, no es pura teoría. Hay una serie de requisitos muy importantes que se tienen en cuenta para llevar adelante la investigación. O sea, para que realmente algo se muestre como evidente, por eso se llama basada en la evidencia, primero se parte de publicaciones relacionadas, por ejemplo, con una determinada patología. Cuando se tienen en cuenta esas publicaciones, ya se va viendo la importancia que tiene. A veces el tema de las publicaciones solo no es suficiente, entonces se pasan a los llamados estudios transversales. Lo que pasa es que el estudio transversal fija el sujeto de investigación en un solo punto del tiempo, pero es un estudio bastante accesible, bastante económico, fácil de hacer, entonces se tiene en cuenta. Luego están los estudios longitudinales, que también debe probarse dentro de los estudios longitudinales la importancia que tiene para la evidencia una determinada asociación de patologías. En el caso de los estudios longitudinales ya va cobrando mucho más importancia la experiencia, porque acá los estudios se realizan siguiendo un espacio de tiempo, o sea, se fijan 5 años, 10 años, 20 años para hacer todo un seguimiento e ir viendo cuáles son los resultados. Y finalmente también se tienen en cuenta ya las pruebas de intervención, que sería el último eslabón. Es decir, que para tener en cuenta a la odontología o a la medicina basada en la evidencia, fíjense ustedes que deben ir dándose de manera positiva cada uno de estos 4 elementos. De no ser así, directamente se descarta. Bueno, dentro de este tipo de estudios, por eso lo digo, cuando se empieza a aplicar, bueno, comienzan a ver justamente la importancia que empieza a tener las infecciones bucales, pero particularmente la periodontitis, como ven acá, en algunos trastornos sistémicos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, es muy conocido, en patologías cardiovasculares, en accidentes cerebrovasculares,
en infecciones respiratorias también, en trastornos en el embarazo, e incluso ahora se menciona también la importancia que tendría con respecto a la artritis reumatoide. Pero esos son estudios mucho más nuevos. Acá hay que probar todavía esto que yo les decía, que tiene que ver con la medicina y la odontología basada en la evidencia, pero en las otras patologías hay datos importantes, hay datos muy interesantes que yo creo que hoy merecen realmente ser tenidos en cuenta. Este nuevo campo, como ven acá, al pie de esta imagen, en medicina y en odontología se conoce como medicina periodontal. La presencia de la enfermedad periodontal puede estar entonces asociada, como dijimos, con distintos tipos de patologías, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales también incluso, partos prematuros y niños de bajo peso. Todo esto comienza a estudiarse a partir del año 1996 aproximadamente, cuando prende, sobre todo en la escuela europea, y luego pasa a la escuela americana de periodontología, el concepto de medicina periodontal. Dentro de este campo es donde hoy se estudia exhaustivamente toda esta temática a la que me estoy refiriendo. En la medicina periodontal, como ven acá, el punto de partida es el factor microbiano. Por eso hablamos de un primer eslabón. Eso es el primer concepto que se tiene en cuenta. Fíjense que en las 3 últimas décadas se han obtenido pruebas que demuestran que la microbiota oral, justamente, puede estar implicada en todo este tipo de infecciones. ¿Por qué? Recordemos que la boca es el hábitat ideal para una gran cantidad de microorganismos. Hay tipificado más de 400 y podemos seguir sumando, porque a medida que se avanza justamente con la tecnología y la tipificación justamente de lo que es la microbiología, se van encontrando nuevos elementos microbianos que se van agregando a la lista. Pero indudablemente se tiene en cuenta que la gran mayoría, por supuesto, de todas estas bacterias, en realidad no es que estén provocando ningún daño en la boca, porque forman parte, como vemos acá, de lo que se conoce como el microbioma oral comensal de los seres humanos. Ahora bien, cuando hablamos de estos elementos microbianos que se asientan sobre las piezas dentarias, ¿hablamos de placa bacteriana o de biofilm? En realidad, en 1978 fue Costerton el que introdujo justamente el concepto del biofilm o biopelícula, ¿verdad? Refiriéndose a una serie de agregados microbianos justamente, no solo bacterias, sino todos los productos que se conforman en una suerte de comunidades. Entonces, una vez que se adhieren a la superficie, que pueden ser superficies naturales o superficies artificiales, pueden subsistir perfectamente en un medio acuoso. Tienen una gran propiedad que es el de la adhesión, y luego cuando se conforman en comunidades, la posibilidad de interrelacionarse unas con otras, y de esa manera entonces pueden subsistir aún en presencia de elementos farmacológicos que por ahí son diseñados para la eliminación. Sin embargo, ellos, los elementos microbianos, tienen sus formas de defenderse, establecen mecanismos de defensa, por lo cual prácticamente no llegan a la profundidad todos estos elementos antimicrobianos y no los pueden destruir. Y esta comunidad lo que hace es conformar justamente una gran cantidad de elementos metabólicos suficientes para sustentar justamente a todo este biofilm. Esta biopelícula, este biofilm, ustedes recordarán, se forma primero a través de una película que se llama película dental sobre la pieza dentaria o película adquirida. Esa es la película, generalmente el sustrato más importante lo provee la misma saliva a este tipo de sustancia, y una vez que se establece esa
esa película adquirida, esa película dental, comienzan a llegar los primeros elementos microbianos que van a ir conformando lo que luego va a ser el biofilm. O sea, les nombro rápidamente lo que es esta secuencia para que vean que es un verdadero fenómeno biológico. Llegan generalmente elementos tales como facultativos, aerobios, del tipo, por ejemplo, de los Streptococcus sanguis, del Actinomyces viscosus, que tienen la particularidad de ser sumamente adhesivos. ¿Saben por qué? Porque tienen en su citoplasma celular unos elementos que son las llamadas adhesinas. Las adhesinas tienen la particularidad de adherirse de manera muy fija y muy fuerte, hacen como una adhesión de tipo selectiva con determinados productos que están ya en la película adquirida, particularmente la prolina o la hidroxiprolina, que son elementos de la conformación de la saliva. Como tiene esa capacidad selectiva de unirse, a través justamente de las adhesinas quedan asentados estos elementos microbianos. Particularmente el caso del Actinomyces viscosus, además tiene lo que se llama unas fimbrias, que son unas extensiones de su citoplasma, y en el extremo de esas fimbrias tiene las adhesinas. Ahora bien, esa es la formación de la película dental, o sea, de la película adquirida. Y conforma lo que ven acá y que se llama colonización inicial o colonización primaria. Pero después hay también una colonización que es la colonización secundaria. ¿Y qué es la colonización secundaria? Aquellas sustancias, aquellos elementos microbianos que no tienen justamente la particularidad de poseer adhesinas, pero que sin embargo interactúan perfectamente con las células bacterianas que ya están instaladas. Entonces conforman una suerte de asociaciones con esas células bacterianas que ya están instaladas. Esa es la colonización secundaria, que luego lleva, a medida que se va produciendo, por supuesto, toda esa masa bacteriana que se va agrandando, se va espesando y se va complejizando cada vez más, se transforma ya en lo que se llama la película madura o la maduración de la película. Dentro de estos colonizadores secundarios, ustedes están leyendo ahí, que son, como dije, aquellos que no colonizaron en un principio, y bueno, ahí aparecen justamente las formas microbianas consideradas más periodontopáticas. Caso concreto, la prebotela intermedia, los distintos tipos de prebotela en general, pero sobre todo las prebotelas intermedias, las especies de Campylocitofaga, el Fusobacterium nucleatum, la Porphyromonas gingivalis. Entonces, todos estos patógenos, como ven acá, son los que se van a adherir a las células que ya están presentes en la masa de esa biopelícula. Por eso, generalmente, los primeros estadios de conformación de toda esta biopelícula no suelen ser, digamos, peligrosos para los tejidos gingivo-periodontales. ¿Por qué? Porque la encía, los tejidos periodontales, tienen todo un sistema inmunológico que evita justamente la acción patógena cuando esa acción patógena todavía es leve por parte de los microorganismos. Entonces, el hecho simplemente de que se acumulen algún tipo de elementos microbianos no significa que inmediatamente se va a producir la enfermedad. Debe provocarse primero ese paso final que se llama el de la maduración, porque allí sí llegan formas microbianas mucho más complejas, casos, por ejemplo, del Agregatibacter actinomycetes conmitans y otros de igual peligrosidad para los tejidos periodontales, y generan una gran cantidad de exotoxinas que son las que van a ir provocando justamente el daño sobre los tejidos. Entre todas estas bacterias existen tres, como ven acá, que tienen una relevancia especial para el inicio y la progresión. Uno es el que les mencioné recién, que es el Agregatibacter actinomycetes conmitans, después la Porphyromonas gingivalis y finalmente la Candidella forsythia o forsythensis. Estos son las bacterias consideradas de mayor importancia periodontopatógena.
de manera que es importante mantener justamente una salud de los tejidos lo suficientemente favorable como para evitar el desarrollo de este tipo de elementos microbianos. Recordemos que la boca es un sistema abierto. Esto significa que así como ingresan bacterias, salen otras bacterias. Algunas son las llamadas residentes y otras son las transitorias. Como les dije, la gran mayoría de todos estos elementos microbianos son residentes y no provocan generalmente ningún tipo de daño sobre los tejidos, en tanto y en cuanto exista cierto equilibrio histofisiológico. Después hay otros elementos que se van agregando que son habitantes ya no bacterianos, sino acá pueden agregarse también directamente virus, que pueden llegar a complejizar mucho más todavía el cuadro de la enfermedad periodontal. Es decir, como ven, conforma todo un ecosistema muy complejo que lógicamente termina provocando una serie de trastornos sobre estos elementos de tejidos periodontales. Ahora bien, recordemos que, como dije, hay un microbioma humano. El microbioma humano es la composición, como dije ahí, el microbioma es la composición del microbioma oral humano que está determinado por rasgos genéticos y factores dietéticos de salud general y también hasta geográficos. Cuando hablamos de microbioma humano, en realidad estamos hablando de aquellos elementos microbianos que resultan no dañinos para los tejidos. Son los que justamente ayudan a que cuando aparecen las primeras formas dañinas, las combaten, de manera que éstas no puedan actuar. Lo que ocurre, puede ocurrir dos cosas. Si ese microbioma humano, en principio, son las bacterias residentes, las bacterias saprófitas, que en principio no van a provocar daño, uno deja que crezcan en exceso, lo que antes era realmente inocuo puede llegar a ser realmente peligroso ya para los tejidos. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad que se da es que las formas realmente dañinas de los tejidos gingivo-periodontales comiencen también a crecer y a complejizar cada vez más la placa, con lo cual va a vencer la resistencia de este microbioma humano y va a desatar justamente todo el cuadro de destrucción propio de la enfermedad periodontal. Por eso le puse acá si es que cumple alguna función esa microbiota normal de la boca. Entonces, la respuesta está ahí porque dice que es una barrera natural frente a la invasión de todas esas bacterias externas que pueden llegar a causar daños justamente en el huésped. Entonces, todo esto que muestra acá, justamente este gráfico, les está dando la pauta de que esta microbiota, considerada natural, considerada saprófita y normal en la boca, efectivamente cumple con una función de defensa. De ahí que es importante que no se rompa nunca el equilibrio histofisiológico que existe en la boca. Fíjense ustedes que a veces uno suministra determinado tipo de productos que no tienen una selectividad respecto de la destrucción microbiana que ocasiona. Por ejemplo, determinado tipo de colutorios o de sustancias que uno usa o utiliza como colutorios. Y estos elementos, sobre todo aquellos que son de los grupos de antisépticos, van a llegar a provocar la barrida, por supuesto, de las formas microbianas más patógenas, pero también elimina al mismo tiempo todas aquellas formas microbianas que son naturales de la boca, con lo cual queda completamente desestabilizado ese equilibrio histofisiológico en la boca y da la posibilidad de que aparezcan otras formas de lesiones, del tipo de hongo, por ejemplo, en la boca. Entonces es muy importante de tener en cuenta a la hora, sobre todo, de medicar este tipo de sustancias. Es lo que suele ocurrir, por ejemplo, con el agua oxigenada, que para muchos, o muchos piensan de que realmente es una gran solución para combatir la placa bacteriana y de ninguna manera. El agua oxigenada la utilizamos en periodoncia para unas determinadas patologías y con un control muy estricto.
porque de lo contrario justamente van a provocar lo que se llaman estas superinfecciones. O sea, barren por supuesto los elementos patógenos, pero también todos los demás y permiten que determinado tipo de candidiasis, por ejemplo, aparezcan en la boca. En general, como ven acá, las bacterias orales comensales presentan el potencial patogénico bajo o moderado, como les dije, pero si aumenta el número, si se rompe ese equilibrio, y bueno, pueden llegar a convertirse en patógenas. Y cuando las bacterias orales ya se convierten en invasivas, pueden diseminarse por continuidad y colonizar justamente los tejidos sanos. Ahora bien, las bacterias orales también se pueden desplazar a localizaciones extraorales y ahí viene el principio de todo lo que nos referíamos hoy. Cómo sale, digamos, de lo que es su ecosistema tan específico que es la boca y más aún en la bolsa periodontal, y cómo puede llegar esa bacteria o esos elementos microbianos o esas sustancias patogénicas a otros sitios. Como ven, pueden desplazarse a localizaciones extraorales y provocar justamente infecciones que pueden ser agudas o crónicas, que pueden llegar a finalmente establecer patologías potencialmente mortales. Hay un desplazamiento que se produce justamente de los microorganismos patógenos que va desde la boca a otras localizaciones del cuerpo. Esto es un fenómeno que en realidad es muy frecuente y relativamente ya está bien documentado incluso. Hay lesiones de la boca que permiten a las bacterias penetrar directamente en el tejido conectivo submucoso, y de allí al torrente sanguíneo. Ese es el peligro, digamos, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, porque acto seguido, ¿qué va a ocurrir con esos elementos microbianos y toda la sustancia? Se disemina a través del torrente sanguíneo, a través de la circulación y probablemente también a través del sistema linfático. ¿Qué es lo que produce? Te recordarán las llamadas bacteriemias. Eso es lo más peligroso. Ahora, ustedes saben que permanentemente estamos provocando muchas veces bacteriemias. En un simple cepillado podemos hacer algún tipo de lesión sobre los tejidos gingivales y lógicamente algunos de estos elementos microbianos que pueden estar presentes circunstancialmente en la boca, lo primero que hacen es ingresar a ese torrente circulatorio. La bacteriemia en realidad lo que es, como les dije recién, es como una diseminación que se produce de microorganismos a través de la circulación sanguínea. La sangre generalmente va a contaminarse, sin embargo, vamos a notar de que no hay signos clínicos evidentes. Por eso les decía, muchas veces en forma común, en forma frecuente, estamos provocando o nosotros mismos nos provocamos la bacteriemia. Pero como son elementos microbianos, quizás la mayoría de los que ingresan, no con un potencial patógeno nulo o muy bajo, o están en muy poca cantidad, recordemos que el sistema sanguíneo, el sistema linfático del organismo tiene todo un sistema defensivo que va a anular inmediatamente la presencia de esos elementos, reduciendo de esa manera cualquier tipo de riesgo. Entonces, generalmente, la inducción de síntomas sistémicos, como ven acá, probablemente está relacionada con la carga bacteriana liberada al torrente sanguíneo. Es lo que les decía recién. Si lo que enviamos al torrente sanguíneo es una carga bacteriana, o sea, no son muchas bacterias y además no son elementos muy peligrosos, la bacteriemia prácticamente es una forma temprana de infección, pero si no se la tiene en cuenta muchas veces, puede llegar a provocar cuadros severos como una sepsis, por ejemplo, como ven acá, que son, por supuesto, situaciones mucho más graves. La sepsis es una infección generalizada, recuerdan ustedes, del organismo, en las cuales realmente es muy difícil de lograr la supervivencia del paciente en este caso. Por otra parte, estos elementos microbianos de cualquier manera van a llegar a órganos y finalmente ese choque séptimo puede llegar a provocar justamente la muerte del enfermo, del paciente. Ahora bien, la septicemia, como ven acá, en la actualidad presenta una tasa de mortalidad elevada y la administración precoz de antibióticos apropiados
Es una parte esencial en el tratamiento. Se ha descrito la aparición de septicemia con resultados mortales como consecuencia de abscesos orales. Fíjense ustedes cómo comienza a tomar importancia lo que yo les dije inicialmente respecto de la salud de las encías, de la salud de los tejidos periodontales. Porque una cosa es provocar una bacteriemia en un paciente sano, en un paciente joven, y quizás una bacteriemia donde enviamos elementos bacterianos que no son, como les dije, con una patología muy importante, entonces no va a haber mayor peligro. Sin embargo, si el paciente, por otra parte, es un paciente que tiene alguna alteración orgánica previa, por ejemplo, que tiene todo su sistema orgánico alterado, que su sistema inmunológico no funciona adecuadamente, este tipo de elementos microbianos, si no lo hemos tenido en cuenta, lógicamente va a provocar ese tipo de lesiones de mucha gravedad que puede llegar a terminar en una septicemia. Por eso es importante tener en cuenta cuando vamos a tratar a un paciente periodontal, sobre todo si las características del periodonto realmente nos llaman la atención y observamos que hay un gran acúmulo de sustancias, particularmente bacterias, por supuesto, pero también bocas con una gran cantidad de acúmulo de cálculo, que lo único que hace es justamente permitir la mayor permanencia de todo ese film de bacterias. Bueno, hay que tener en cuenta el estado general del paciente. De ahí vamos a hacer, en primer lugar, una buena anamnesis de ese paciente. Si el paciente nos relata que ha estado padeciendo recientemente alguna enfermedad debilitante, si le han sometido a algún tipo de cirugía, sobre todo cirugías cardíacas de importancia, tengan en cuenta que no es solamente tomar el instrumental periodontal y comenzar a hacer el raspaje y alisado, de ninguna manera. Hay que cubrir primero, desde el punto de vista antibiótico, a ese paciente antes de tocar y antes de provocar cualquier tipo de sangrado. Porque de lo contrario, en ese paciente que no tiene las condiciones normales desde el punto de vista defensivo, sí podemos llegar a provocar un verdadero problema en su salud. La inducción de estos síntomas sistémicos, como leen acá, está relacionada, para establecer ese origen intraoral de la infección extraoral detectada, hay que aislar especies bacterianas de la boca y de la infección. La prueba definitiva está basada en el análisis del ADN bacteriano aislado de las dos localizaciones. Esto les pongo simplemente para que ustedes tengan noción de qué es lo que se hace actualmente en microbiología oral cuando trabajamos en la parte microbiológica periodontal. Entonces, hoy con la posibilidad del análisis del ADN, se toman las muestras y con lo relativamente simple, desde el punto de vista procedimental que tiene el estudio de ADN, se puede detectar y hacer la taxonomía perfectamente de esos elementos microbianos y saber si la persona tiene justamente dentro de sus bolsas periodontales algunas de estas formas realmente nocivas para no solo sus tejidos periodontales, sino para su salud general. Bueno, acá como ven, las especies bacterianas orales detectadas generalmente con mayor frecuencia en sitios extraorales, como ven acá y pueden ir tomando nota de esto, incluyen streptococos, bacterias anaerobias, fusobacterium, prebotelas, anaerobias gram positivas, también agregatibacter, parvimonas, eubacterium, especies de anaerobias facultativas, capnocitofagas. Como ven, una gran cantidad y variedad de elementos microbianos, muchos de ellos realmente de gran potencial patógeno. Y una de las primeras lesiones que se empezó a estudiar relacionada justamente con los trastornos periodontales han sido las patologías cardiovasculares. Sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a cirugías, en aquellos que tienen algún tipo de implantes,
de tipo cardíaco, de válvulas que se les ha implantado, es muy importante de tener en cuenta porque hay muchos estudios que han mostrado justamente la presencia, particularmente de elementos microbianos muy vinculados con la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. El famoso Agregatibacter actinomycetem conmitan tiene como una predilección por las válvulas cardíacas, de manera que no es lógicamente nada raro ver que si se produce una bacteriemia, inmediatamente va a ir y se va a sentar en esos lugares, provocando lógicamente primero una irritación de ese órgano y luego todo un cuadro inflamatorio. Entonces, esa situación puede llegar a ser realmente muy grave. La periodontitis presenta, por supuesto, todas estas alteraciones hemostáticas que vamos a ver ahora, para que ustedes tengan una idea de cuál sería el mecanismo por el cual se puede llegar a una cardiopatía, tomando como punto de partida una enfermedad periodontal. Ven ustedes que pusimos la infección periodontal. La infección periodontal, entre otras cosas, lo que va a hacer es que se eleve de manera significativa la concentración del fibrinógeno, de los leucocitos en sangre y del factor de von Willebrand. Entonces, todos estos elementos, una vez que se elevan, que aumentan en cuanto a su concentración, lo que va a provocar es esto que ustedes ven acá, que es un aumento muy importante de la... Ahí tenía que poner porque fue ahí, hasta el libro de abogacía estaban pidiendo la otra vez, después libros de medicina, Cierren, por favor, odontología. cierran el Por micrófono, ahí favor, la vamos que chica hablando. que tiene encendida el micrófono, Verónica Sosa. Presente. Necesito que apagues tu micrófono porque se te está escuchando en medio de la clase teórica, ¿sí? Gracias. ¿Listo? Gracias, seguimos entonces. Les estaba explicando cuál es el mecanismo por el cual se puede llegar a provocar una alteración cardíaca, tomando como punto de partida una enfermedad periodontal. Entonces les decía, aumenta el fibrinógeno, aumentan los leucocitos en sangre, aumenta el factor de von Willebrand, y todo esto trae como consecuencia el aumento, lógicamente, de la viscosidad de la sangre. La viscosidad sanguínea, lo que va a provocar un cuadro, fíjense ustedes, de hipercoagulabilidad. Entonces, lógicamente, se forman grandes coágulos en la luz de los vasos, de las arterias cardíacas. ¿Y qué va a pasar ahí? Como ven, como pueden observar, un alto riesgo de que se provoquen trombosis. Y eso, lógicamente, va a desencadenar luego en una cardiopatía, lógicamente. Se ha encontrado también una relación, por ejemplo, con el factor 8, que es el que yo les decía, el factor de von Willebrand, con el lipopolisacárido y la interleuquina 1, que son los que inducen desde su liberación, digamos, desde las células endoteliales y generan agregación plaquetaria. Entonces, eso va a traer como consecuencia focos que pueden generar justamente estos elementos que son los trombos. Lógicamente, ese es el mecanismo y me gustaría que quede claro cómo podemos relacionar nosotros una enfermedad periodontal con una enfermedad cardíaca. Y les digo esto porque son justamente, o esta enfermedad o las alteraciones cardíacas son de las más comunes que se vinculan con trastornos de tipo periodontal. Tengan muy en cuenta eso. A tal punto que muchas veces, previo a las cirugías cardíacas, los médicos aconsejan un estado óptimo de las encías y de los tejidos periodontales antes de realizar cualquier tipo de intervención sobre el corazón. Hay alguna literatura, que las puse acá, hay muchísima por supuesto, pero uno de los que más estudió la relación entre enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, Beck, en el del año 2019, o sea que son datos realmente bastante cercanos en el tiempo. Observan, fíjense, un sondaje mayor de 3 milímetros de profundidad en una bolsa periodontal generalizado en toda la boca. Incrementa eso el riesgo de padecer cardiopatía isquémica. Según explican, existe una fuerte correlación entre el nivel de pérdida ósea
periodontal y el infarto de miocardio, lo que incrementa el riesgo de un fenómeno tromboembólico. Estas publicaciones parten de determinado tipo de estudios muy sencillos, digamos, en cuanto a sus diseños, ya que han observado en pacientes con alteraciones cardíacas importantes inmediatamente el estado bucal. Y coincidentemente, los cuadros más graves o incluso situaciones en las cuales perdía la vida el paciente eran coincidentes con estados gingivales y periodontales muy deficientes. Como ven, la inflamación periodontal puede causar una respuesta inflamatoria sistémica. También se incrementa la proteína C reactiva, que es la otra sustancia que me olvidé de poner en el gráfico anterior, pero que también una vez que está aumentada, nos está mostrando justamente la posibilidad cierta, concreta, de algún tipo de riesgo cardíaco. Además se han encontrado patógenos como las porfiromonas gingivales, las tanerelas, la Gregatibacter actinomycete incógnita. Fíjense ustedes, todos elementos patógenos periodontales o relacionados con la enfermedad periodontal, ¿dónde? En placas de ateromas. Y de esa manera es lo que yo les decía, que indudablemente hay algún tipo de asociación entre una cosa y otra. La otra enfermedad que es importante también mencionar es la diabetes. La diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente e incluye, como vemos acá, un grupo de trastornos metabólicos que se caracterizan fundamentalmente por la elevación de los niveles de glucosa en la sangre y se acompañan, por supuesto, de muchas complicaciones a mediano y largo plazo. Se clasifica en, recordemos, en tipo 1, que son las insulino dependientes, y tipo 2, que son las no insulino dependientes. ¿Qué es lo que prácticamente ocurre en cuanto a la asociación entre diabetes, y enfermedad periodontal? Ocasiona una respuesta inflamatoria que se agudiza por la presencia de bacterias patógenas en la encía. Altera la capacidad de resolución de la inflamación y la de reparación posterior, lo que acelera entonces la destrucción de los tejidos de soporte periodontales. Parece que todo este proceso está mediado por receptores que están en la superficie de las células, celular para los AGE, que son los elementos de glicación avanzada, de finales, y que se expresan en el periodonto de los individuos con diabetes. Ese es el motivo por el cual no va a ser raro incluso que ustedes vayan a encontrar y vayan a ver pacientes diabéticos con cuadros periodontales muy importantes. Siempre van a encontrar también esa estrecha relación. La periodontitis puede iniciar o aumentar la resistencia a la insulina. Fíjense ustedes. Por eso se habla de que esta es una enfermedad de doble vía. O sea, la diabetes empeora el cuadro periodontal preexistente, si lo está, y a su vez el cuadro periodontal lo que hace es aumentar la resistencia a la insulina, así como lo hace la obesidad, por ejemplo. Hay un paralelo ahí con la obesidad, y favorece entonces la activación de la respuesta inmunológica sistémica que está iniciada por las citoquinas. Entonces, la inflamación crónica, que está generada por la liberación de estos mediadores de la inflamación, con el desarrollo de la resistencia a la insulina, y está condicionada por factores ambientales, como la escasa actividad física, la alimentación inadecuada, la obesidad o las infecciones. Básicamente, esta es la suerte de asociación que se encuentra entre lo que es una enfermedad muy difundida, muy importante y grave, muchas veces, como es la diabetes, y las enfermedades periodontales. También se encuentran en los últimos tiempos, han habido algunos estudios, sobre todo hechos por Scanapiekos, que es un investigador finlandés importante. Se trabajó sobre infecciones respiratorias. Fíjense que también se han encontrado que si se aspiran bacterias de la zona orofaringea, cuando son bacterias realmente muy importantes desde el punto de vista patogénico,
de las bolsas periodontales, estas pueden llegar a penetrar al tracto respiratorio bajo y llegar incluso hasta los pulmones. Quizás si la persona es una persona que tiene un estado, digamos, respiratorio, un estado pulmonar absolutamente sano, este tipo de situación no llega a ser muy grave. Pero en el caso de personas con ya alguna alteración o casos de personas que tengan o que hayan sufrido procesos de pulmonía, por ejemplo, esta situación, este cuadro inflamatorio que van a llegar a provocar en el tejido digamos, de respiratorio, en los pulmones, las bacterias pueden llegar a ser muy graves. Como ven, la presencia de patógenos orales puede aumentar el riesgo de aparición entonces de infecciones respiratorias o de neumonía, de bronquitis, y empeorar la salud de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la otra alteración pulmonar muy frecuente y que tenemos que tener siempre en cuenta nosotros cuando hacemos la anamnesis bien completa del paciente. Sobre todo aquellos que han sido o son aún todavía fumadores, es muy probable, sobre todo a cierta edad, que padezcan casi comúnmente la EPOC. Entonces, es importante el estado periodontal y remarcarle justamente ese detalle. También se ha visto alguna asociación de la periodontitis como factor de riesgo de partos prematuros y de bajo peso. ¿Por qué se puede llegar a dar esto en una primera vía, digamos? Porque las citoquinas, y creo que yo tengo acá, bien, acá como ven, las citoquinas, que son estos elementos provocados justamente o producidos por las bacterias, junto con otros mediadores inflamatorios que están generados como una respuesta inmune del organismo a la presencia de estas bacterias, frente a esta infección, se diseminan otra vez por vía sanguínea, o sea, a través de la bacteriemia, y pueden llegar a alcanzar, fíjense ustedes, que la cavidad uterina, como ven acá en el cuadro, y allí van a promover la síntesis de prostaglandina, particularmente de la prostaglandina E2, que es una de las variantes de los distintos tipos de prostaglandinas, que provoca estrés oxidativo, también contracción del músculo cardíaco, y, del músculo liso de la zona, y hay una baja densidad de lipopolisacáridos, de proteínas de baja densidad. Estos son todos eventos, fíjense ustedes, que están implicados en los partos prematuros. Partos prematuros estamos hablando de 7 y 8 meses, como consecuencia de alguna manera, infección que se llega a provocar como resultado del avance de estos elementos bacterianos. No las bacterias específicamente, sino los productos de las bacterias. Como conclusión, como ven, me manejo dentro del horario preestablecido. Como conclusión, este es un campo absolutamente abierto, es un campo muy amplio de estudio, presente y futuro. Creo que el puntapié inicial está dado en muchas de estas experiencias que hemos visto y que han ido probando que en alguna de las patologías particularmente hay una asociación. No podemos hablar de una absoluta causalidad, de ninguna manera. Como les dije al inicio de la charla, la enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial, pero no podemos dejar de lado de ninguna manera la importancia que van adquiriendo justamente todos estos elementos nuevos que, como les dije, se llama en la actualidad o está estudiado por la medicina periodontal. Espero que les haya sido útil esta información. En su momento vamos a subir al aula la bibliografía como para que consulten si les interesa el tema y les agradezco mucho la atención.